En junio de 1815, Europa contenía la respiración. Después de más de una década de guerras que habían redibujado sus fronteras y costado millones de vidas, un hombre seguía siendo el epicentro de todo el caos: Napoleón Bonaparte. Exiliado en la pequeña isla de Elba, muchos creían que su era había terminado, pero estaban equivocados. El emperador había regresado, y su sombra se cernía una vez más sobre el continente, listo para un último y desesperado intento por recuperar su gloria. Hoy vamos a viajar en el tiempo, al día que definió el futuro de Europa. Esta es la historia de la batalla de Waterloo. Apenas un año antes, Napoleón había sido forzado a abdicar, pero su exilio fue breve. En marzo de 1815, desembarcó en la costa de Francia con un puñado de hombres leales. La noticia de su regreso corrió como la pólvora. El rey Luis XVIII, restaurado en el trono, envió tropas para arrestarlo. Pero en lugar de detenerlo, los soldados, muchos de ellos veteranos de sus grandes campañas, se arrodillaron ante él, gritando «¡Viva el emperador!». En cuestión de semanas, sin disparar un solo tiro, Napoleón marchó triunfalmente hacia París y retomó el poder. Este período, conocido como los 100 días, fue su último desafío al orden establecido, pero Europa no iba a permitirlo. Las grandes potencias, que ya se encontraban reunidas en el Congreso de Viena para decidir el futuro del continente, declararon a Napoleón un proscrito, un enemigo de la paz mundial. Rápidamente, formaron la séptima coalición. Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia unieron sus fuerzas, decididas a acabar con él de una vez por todas. Cientos de miles de soldados comenzaron a movilizarse hacia las fronteras de Francia. Napoleón sabía que su única oportunidad era actuar rápido y con audacia. No podía esperar a que todos sus enemigos se unieran. Su plan era atacar primero, sorprenderlos y derrotarlos por separado, antes de que pudieran combinar sus ejércitos. Su objetivo principal eran las fuerzas aliadas acampadas en Bélgica en un ejército anglo-holandés, liderado por el astuto y pragmático duque de Wellington, y un ejército prusiano, comandado por el viejo y aguerrido mariscal de campo, Gebhard von. Napoleón confiaba en su genio militar. Su ejército, aunque inferior en número total a la coalición, estaba compuesto por veteranos experimentados y llenos de fervor patriótico, listos para seguir a su emperador hasta el final. La estrategia era simple pero arriesgada: interponerse entre Wellington y derrotar a uno, y luego girar para aniquilar al otro. El escenario elegido para este enfrentamiento decisivo sería un modesto conjunto de campos y colinas al sur de Bruselas, cerca de un pequeño pueblo llamado Waterloo. El 16 de junio, 2 días antes de la batalla principal, Napoleón ejecutó la primera parte de su plan. Atacó simultáneamente a los prusianos en Ligny y a una parte de las fuerzas de Wellington en Quatre Bras. Logró una victoria táctica contra Ligny, forzando a los prusianos a retirarse. Sin embargo, no fue la victoria aplastante que necesitaba. Los prusianos, aunque derrotados, lograron retirarse en relativo orden, manteniendo su ejército intacto. Napoleón cometió un error crucial: creyó que se retirarían hacia el este, lejos de Wellington. Pero Blacker, en un acto de lealtad y tenacidad, decidió marchar hacia el norte, en paralelo a los británicos, prometiendo a Wellington que se uniría a él tan pronto como pudiera. Este movimiento sería clave para el desenlace de la batalla. Mientras tanto, Wellington, al enterarse de la retirada prusiana, movió sus tropas a una posición defensiva que había explorado previamente en la cresta de Mont-Saint-Yvon, justo al sur de Waterloo. Era un terreno ideal para la defensa. La pendiente inversa de la colina protegería a sus tropas del fuego de la artillería francesa, y varias granjas fortificadas, como Hougoumont y la Haye-Saint, actuarían como baluartes, rompiendo el avance francés. Wellington sabía que su tarea era resistir el tiempo suficiente para que los prusianos llegaran. Todo estaba listo para el enfrentamiento final. El amanecer del domingo 18 de junio de 1815 llegó con un cielo gris y una lluvia torrencial. La tormenta de la noche anterior había convertido el campo de batalla en un mar de lodo espeso y pegajoso. Este fango sería un factor determinante. Napoleón, que sufría de problemas de salud, decidió retrasar el inicio del ataque. Quería que el terreno se secara un poco para poder mover su artillería, su arma más poderosa, con mayor facilidad. Esta decisión le costaría un tiempo precioso, un tiempo que los prusianos estaban usando para marchar hacia el campo de batalla. Finalmente, alrededor de las 11:30 de la mañana, el silencio se rompió. Más de 80 cañones franceses se abrieron fuego, y la batalla de Waterloo comenzó. El primer gran movimiento de Napoleón fue un ataque de distracción contra la granja fortificada de Hougoumont,
en el flanco derecho de Wellington. Lo que debía ser una maniobra menor se convirtió en una sangrienta batalla dentro de la batalla, que absorbió a miles de soldados franceses durante todo el día, sin lograr tomar la posición. Mientras tanto, el ataque principal francés se lanzó contra el centro izquierda de Wellington. La infantería francesa avanzó en enormes columnas, pero fue recibida por la disciplinada infantería británica, formada en líneas delgadas que maximizaban su potencia de fuego. Ocultos tras la cresta, los hombres de Wellington esperaron hasta el último momento. Cuando los franceses llegaron a la cima, se levantaron y descargaron una volea devastadora a quemarropa, seguida de una carga a la bayoneta que hizo retroceder a los asaltantes. La batalla se convirtió en una brutal lucha de desgaste. Napoleón ordenó a su caballería pesada, los legendarios coraceros, que cargaran contra el centro británico. Miles de jinetes con brillantes armaduras atronaron colina arriba en una de las cargas de caballería más espectaculares de la historia. Pero Wellington estaba preparado. Su infantería formó formaciones cuadradas con bayonetas caladas en todas direcciones, impenetrables para la caballería. Una y otra vez, los jinetes franceses se lanzaron contra estos erizos humanos, girando a su alrededor, buscando una brecha, pero fueron diezmados por el fuego de mosquetes sin lograr romper las líneas. La caballería francesa se sacrificó en vano. Mientras todo esto ocurría, en el horizonte oriental, comenzaron a aparecer las primeras tropas. Eran los prusianos de Napoleón. Se vio obligado a desviar tropas valiosas, incluida parte de su guardia joven, para contener esta nueva amenaza en su flanco derecho. La presión sobre su ejército aumentaba por momentos. Ahora luchaba en dos frentes. A pesar de todo, los franceses lograron un éxito importante. Después de una lucha encarnizada, finalmente capturaron la granja de la Haye-Sainte, en el centro de la línea de Wellington. Desde esta posición, su artillería podía castigar duramente a las tropas aliadas. El centro de Wellington estaba a punto de colapsar. Parecía que Napoleón aún podía ganar. Fue entonces cuando Napoleón decidió jugar su última carta. Lanzó a su unidad de élite, la invicta Guardia Imperial, para dar el golpe de gracia al debilitado centro británico. Estos veteranos, el orgullo del ejército francés, avanzaron con paso firme y disciplinado, con sus altos gorros de piel de oso, mientras los tambores marcaban el ritmo de su avance. La Guardia ataca. El grito recorrió las filas francesas, infundiendo esperanza. Pero Wellington había anticipado este movimiento. Reforzó su centro y esperó. Cuando la Guardia Imperial llegó a la cima de la colina, se encontró con una lluvia de metralla y fuego de mosquete. Por primera vez en su historia, la guardia vaciló, luego se detuvo y finalmente retrocedió. El grito, "La guardia retrocede", se extendió como un reguero de pólvora entre las tropas francesas. Fue un golpe psicológico devastador. El pánico se apoderó del ejército. En ese preciso momento, Wellington se subió a su caballo y agitó su sombrero en el aire, la señal para un avance general. Toda la línea aliada se lanzó hacia adelante, mientras los prusianos finalmente rompían el flanco derecho francés. El ejército de Napoleón, atrapado entre dos fuegos, y con la moral destrozada, se desintegró. La retirada se convirtió en una huida caótica y desesperada. La batalla había terminado. En una sola jornada, más de 40.000 hombres yacían muertos o heridos en el campo de batalla. El sueño imperial de Napoleón se había ahogado en el barro y la sangre de Waterloo. Las consecuencias de la derrota fueron inmediatas y definitivas. Napoleón regresó a París, pero su poder se había evaporado. Se vio obligado a abdicar por segunda y última vez. Intentó huir a América, pero fue capturado por los británicos. Esta vez, no correrían riesgos. Fue exiliado a la remota y desolada isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur, donde pasaría los últimos 6 años de su vida escribiendo sus memorias. Antes de morir en 1821, a la era napoleónica había llegado a su fin. La batalla de Waterloo no solo significó el fin de un hombre, sino el comienzo de una nueva era para Europa. El Congreso de Viena redibujó el mapa del continente, buscando crear un equilibrio de poder que garantizara una paz duradera. Se inició un periodo de casi un siglo sin grandes guerras paneuropeas, conocido como la Paz Británica, en el que Gran Bretaña emergió como la principal potencia mundial, dominando los mares y construyendo un vasto imperio colonial. Las viejas monarquías fueron restauradas, y las ideas revolucionarias de libertad e igualdad que Napoleón había extendido, aunque reprimidas temporalmente, seguirían germinando bajo la superficie, listas para estallar en las revoluciones del futuro. Hoy, el campo de batalla de Waterloo es un lugar de paz, salpicado de monumentos que recuerdan el sacrificio de miles de personas. La colina del León se alza como un testigo silencioso de la carnicería de aquel día, ofreciendo una vista panorámica de los campos donde se decidió
El destino de Europa. La historia de Waterloo nos enseña sobre el genio y la ambición, sobre la importancia de la estrategia, la resistencia y la cooperación. Nos recuerda que la historia no está escrita de antemano, y que un solo día, una sola decisión, puede cambiar el mundo para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más cruciales de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.